¿Y si te dijera que en los años 70 algunas de las marcas automovilísticas más importantes del mundo crearon coches tan futuristas, tan increíbles, que aún hoy parecen sacados de una película de ciencia ficción? Modelos con puertas que se abrían hacia el cielo, motores monstruosos, diseños que desafiaban toda lógica y, por supuesto, tecnologías que estaban muy adelantadas a su tiempo. Estos prototipos revolucionarios no fueron hechos para las calles, eran experimentos audaces, verdaderos laboratorios sobre ruedas diseñados para poner a prueba los límites de la ingeniería automotriz y dejar al público sin palabras. Los años 70 fueron una década dorada para los coches concepto. Con los avances en aerodinámica y materiales más ligeros, ingenieros y diseñadores dejaron volar su creatividad. Fue en este periodo cuando surgieron máquinas legendarias que podrían haber cambiado por completo la industria automovilística, pero que por alguna razón fueron olvidadas o nunca pasaron de la fase de prototipo. ¿Has oído hablar del superdeportivo suizo que intentó desafiar a Ferrari y Lamborghini? ¿Y del Porsche que parecía un DeLorean años antes de que el DeLorean existiera? Hoy, vamos a sumergirnos en la historia de los 10 coches concepto europeos más increíbles y sorprendentes de los años 70. Cada uno tenía un propósito único, ya sea para batir récords de velocidad, probar nuevos conceptos de seguridad o simplemente impactar al mundo con un diseño que parecía de otro planeta. Y quiero saber, ¿cuál de ellos te impresionará más? Así que presta atención a cada detalle de estos coches extraordinarios, porque puede que te sorprendas con lo que se estaba creando hace más de 50 años. Y antes de comenzar, dime, ¿alguna vez has visto un coche concepto en persona? Si es así, ¿cuál? Quiero leer tus historias en los comentarios. Aquí estamos construyendo una comunidad apasionada por los coches históricos, los prototipos olvidados y las innovaciones que desafiaron su tiempo. Si te encanta el automovilismo clásico y quieres seguir descubriendo historias increíbles como esta, deja tu like, porque eso ayuda a que este contenido llegue a más entusiastas como tú. Y si aún no estás suscrito, aprovecha ahora y activa la campana, porque aquí cada video es un viaje en el tiempo por el mundo de los coches más increíbles jamás creados. 1972 BMW Turbo. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería conducir un coche que parece salido directamente de una película de ciencia ficción, pero en los años 70? Pues bien, BMW pensó en ello y creó el BMW Turbo, un prototipo revolucionario que no solo impresionaba por su diseño futurista, sino que también adelantaba tecnologías de seguridad que hoy en día consideramos estándar. El aspecto del BMW Turbo era simplemente hipnótico. Líneas aerodinámicas, puertas en forma de tijera y una carrocería ancha y baja, todo pensado para optimizar la estabilidad a alta velocidad. Y para asegurarse de que nadie lo ignorara, estaba pintado en un llamativo color naranja, reforzando la idea de un coche conceptual atrevido. Pero no era solo una exhibición de estilo, sino un verdadero laboratorio de innovaciones sobre ruedas. Bajo el capó, el BMW Turbo montaba un motor turbo de 2,0 litros y 4 cilindros, capaz de entregar 280 caballos de potencia. Esta mecánica le permitía acelerar de 0 a 100 km por hora en 6,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 250 km por hora, cifras impresionantes para un concepto de los años 70. Pero lo más asombroso era su exclusividad. Solo se produjeron 2 unidades, convirtiéndolo en una auténtica pieza de colección. Si prestas atención, notarás que este concepto fue un gran ensayo para el BMW M1, el primer superdeportivo de la marca. Muchos elementos de diseño y soluciones aerodinámicas del turbo fueron aprovechados en el M1, convirtiéndolo en un auténtico icono de BMW en los años siguientes. Pero el BMW Turbo no era solo velocidad y belleza. También trajo innovaciones que pusieron la seguridad en el centro de la experiencia de conducción. Ya contaba con zonas de deformación programada para absorber impactos, cinturones de seguridad automáticos e incluso un sistema de alerta de colisión, algo impensable en aquella época. El BMW Turbo de 1972 no fue solo un concepto de diseño atrevido, sino una pieza clave en la evolución de los coches deportivos de BMW. Demostró que tecnología y seguridad podían ir de la mano con el rendimiento, allanando el camino hacia el futuro de la marca. Y ahora prepárate, porque el próximo coche de la lista es aún más sorprendente. 1972 Citroën DS Mille Pattes. El Citroën Mille Pattes, o Mil Patas, es uno de los conceptos más extraños y fascinantes jamás construidos. Creado en 1972 por Citroën en colaboración con Michelin, este monstruo automotriz fue diseñado con un único propósito: probar neumáticos de camión a alta velocidad. Mientras que la mayoría de los coches concepto eran creados para impresionar con diseños futuristas y tecnologías innovadoras, el Mille Pattes parecía más un experimento científico rodante, y en realidad, eso es exactamente lo que era. Basado en el elegante Citroën DS, el Mille Pattes rápidamente se transformó en algo totalmente diferente. Su mayor particularidad era la cantidad absurda de ruedas,
10 en total. Tenía 4 en la parte delantera, 4 en la trasera, y en el centro del coche, un enorme neumático de camión, que era la verdadera razón de su existencia. Este neumático central era ajustable y podía presionarse contra el suelo para simular diferentes condiciones de conducción, permitiendo a los ingenieros de Michelin probar su durabilidad, agarre y rendimiento a altas velocidades. Para mover esta máquina inusual, Citroën instaló dos motores V8 Chevrolet Small Block de 5,7 litros, ambos ubicados en la parte trasera. Uno de los motores se encargaba de mover el vehículo, mientras que el otro estaba dedicado exclusivamente a girar el neumático de prueba central. Como esta bestia mecánica requería un enfriamiento extremo, se instalaron grandes tomas de aire en los laterales, y las ventanas fueron reemplazadas por rejillas para optimizar la ventilación de los motores. Con un peso de aproximadamente 5 toneladas, el Mille Paz aún así podía alcanzar una velocidad máxima de 180 km por hora. Para un laboratorio de pruebas sobre ruedas, este rendimiento era realmente sorprendente. Su apariencia extraña lo convirtió en una leyenda entre los entusiastas de los coches experimentales, y hoy en día se encuentra en exhibición en el Museo de Michelin, donde sigue impresionando a todos los que se encuentran con su aspecto casi extraterrestre. Este coche demuestra que, en el mundo automovilístico, la innovación no siempre significa belleza o lujo, a veces, simplemente significa crear algo que nunca antes se había visto. Pero si crees que esta fue la idea más atrevida de los años 70, espera ver el próximo coche de nuestra lista. 1970 Lancia Strato Zero. Si existiera un coche que pareciera haber sido diseñado por extraterrestres, ese sería el Strato Zero. En 1970, mientras la industria automotriz aún experimentaba con formas angulares y diseños atrevidos, Bertone decidió ignorar todas las convenciones y crear algo que más bien parecía un ovni sobre ruedas. El resultado fue uno de los conceptos más radicales e inolvidables en la historia del automóvil. Con apenas 84 centímetros de altura, el Strato Zero era tan bajo que podía pasar por debajo de muchos coches de la época. Su forma triangular y su carrocería afilada, como una cuchilla, daban la impresión de que siempre estaba listo para cortar el aire a gran velocidad. Pero la extravagancia no terminaba ahí. Para entrar, no había puertas tradicionales, el conductor y el pasajero debían levantar el parabrisas y deslizarse hacia adentro, como si estuvieran entrando en una nave espacial. El coche nació de la mente brillante del diseñador Marcello Gandini, el mismo creador de iconos como el Lamborghini Countach. Su objetivo era crear algo que desafiara todo lo que se conocía sobre diseño automotriz, y vaya que lo logró. Bertone construyó el concepto para llamar la atención de Lancia, que estaba buscando un nuevo coche para competir en rally. Este modelo sirvió como base para el desarrollo del Lancia Stratos HF, que más tarde se convertiría en una leyenda de los campeonatos mundiales de rally. Bajo su diseño futurista, el Strato Zero escondía un motor V4 de 1,6 litros, tomado del Lancia Fulvia, capaz de generar alrededor de 115 caballos de fuerza. Puede no parecer mucho, pero con un peso extremadamente ligero y una aerodinámica afilada, este coche era ágil y rápido. Su chasis fue diseñado para probar nuevas formas de construcción ligera, un concepto que influenciaría profundamente el futuro de Lancia. A pesar de que nunca se produjo en serie, el Strato Zero se convirtió en una auténtica obra de arte sobre ruedas. Ha aparecido en exposiciones, eventos y hasta en películas, impresionando a cualquiera que lo viera. Hoy en día, el coche forma parte de la colección Bertone, y sigue siendo una de las mayores expresiones del diseño automovilístico experimental, demostrando que la creatividad no tiene límites. Ahora dime, ¿crees que el Strato Zero podría haberse producido para las calles? ¿O era demasiado futurista para su época? Déjanos tu opinión en los comentarios. 1974 Fiat Abarth 030. Si crees que Fiat siempre se ha enfocado en coches compactos y económicos, el Fiat Abarth 030 de 1974 demuestra que la historia podría haber sido muy diferente. Este prototipo deportivo fue creado para desafiar nada menos que al Lancia Stratos en las competiciones de rally. Sí, Fiat quería un rival a la altura de uno de los coches de carreras más legendarios de la historia, y para ello recurrió a Abarth, su división deportiva. El resultado fue una máquina ligera, potente y con una aerodinámica agresiva, pero que terminó quedando en la sombra del Stratos. El diseño del Abarth 030 era completamente diferente a cualquier Fiat fabricado hasta ese momento. Su apariencia era musculosa, con líneas rectas y faros incrustados en la carrocería, siguiendo la tendencia futurista de la época. El coche estaba construido con una estructura tubular y una carrocería de fibra de vidrio, lo que garantizaba un peso extremadamente bajo. Su parte trasera inclinada y su perfil aerodinámico agresivo dejaban claro que tenía ADN de competición. Bajo el capó, el Abarth 030 escondía un motor V6 de 3,2 litros de Ferrari, un detalle que emocionaría a cualquier entusiasta del automovilismo.
Este motor entregaba 270 caballos de fuerza, permitiendo al coche acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 6 segundos. Además, estaba equipado con tracción trasera y un chasis ajustado para la competición. Todo indicaba que Fiat tenía un competidor serio para los rallies. Pero el gran problema del Abarth 030 no fue su rendimiento, sino la política interna de Fiat. Al final, la compañía decidió apostar por Lancia como su marca principal para los rallies, lo que llevó a que el proyecto de Abarth fuera dejado de lado. El Stratos ya dominaba las competiciones, y Fiat no vio necesario poner a competir a un rival propio contra él. Así, el Abarth 030 se convirtió en un prototipo olvidado en el tiempo, sin haber tenido nunca la oportunidad de brillar en los campeonatos. Hoy en día, lamentablemente, solo se recuerda como un que hubiera pasado en la historia de los rallies. 1976 Peugeot Peugeot. Imagina un coche tan ligero, ágil y minimalista que parecía casi una motocicleta sobre 4 ruedas. Esa era la propuesta del Peugeot Peugeot, un concepto creado en 1976 para explorar una nueva visión de los deportivos compactos. Fue diseñado para ser una opción accesible, divertida y extremadamente liviana, una idea que encajaba perfectamente con el espíritu innovador de la época. Aunque nunca llegó a producción, su concepto audaz sigue llamando la atención hasta hoy. Peugeot quería algo diferente y, para ello, recurrió a Pininfarina para diseñar el Peugeot. El resultado fue un deportivo ultracompacto, con un chasis tubular expuesto y un interior sin lujos ni excesos. Su diseño minimalista y abierto, con una estructura liviana y pocas protecciones, dejaba claro que la inspiración venía directamente de las motocicletas. El Peugeot no era solo un coche, sino una experiencia de conducción pura y visceral. Con un peso de aproximadamente 500 kilogramos, el Peugeot era extremadamente ágil y divertido de conducir. Su motor era un modesto 4 cilindros de 1 litro, tomado del Peugeot 104, que entregaba cerca de 50 caballos de fuerza. Puede parecer poco, pero con un peso tan reducido, podía acelerar rápidamente y ofrecer una sensación de libertad única. Además, con un centro de gravedad bajo y un chasis bien equilibrado, era una verdadera máquina para carreteras sinuosas. La idea era que el Peugeot fuera un deportivo accesible, casi como una moto para quienes preferían 4 ruedas. Pero, a pesar de su concepto innovador, Peugeot nunca llevó el proyecto adelante. El coche quedó como un experimento de diseño, sin llegar a una versión de producción. Aún así, sirvió como una valiosa prueba de nuevas ideas en diseño y construcción ligera. 1970 Ferrari 512S Modulo. Si Ferrari alguna vez creó un coche que pareciera un platillo volador, ese fue el Ferrari 512S Modulo. Diseñado por Pininfarina, este concept car fue una auténtica revolución en el diseño automotriz, más parecido a una escultura futurista que a un superdeportivo convencional. Su carrocería completamente lisa, con un perfil extremadamente bajo y ruedas casi ocultas, le daba la apariencia de un vehículo flotando sobre el asfalto. Pero no te equivoques, debajo de ese diseño extraterrestre se escondía una bestia de velocidad absoluta. En los años 70, Ferrari ya dominaba las pistas de competición, y el objetivo del módulo era explorar nuevas fronteras en el diseño de coches deportivos extremos. Pininfarina, famoso por sus creaciones elegantes e innovadoras, llevó el concepto al límite. La carrocería tenía una altura de solo 93 centímetros y medio, tan baja que parecía imposible que alguien pudiera entrar en él. Y de hecho, subirse a bordo era toda una experiencia. En lugar de puertas tradicionales, el parabrisas se deslizaba hacia adelante, permitiendo que el conductor y el pasajero se acomodaran en la cabina. Pero el módulo no era solo un espectáculo visual. Ferrari lo equipó con un motor V12 de 5,0 litros, tomado del Ferrari 512S de competición. Con 550 caballos de fuerza, esta máquina podía alcanzar una velocidad estimada de 350 km por hora, cifras impresionantes incluso según los estándares actuales. A pesar de esto, el coche nunca fue pensado para competir ni para producción en serie, sino más bien como un experimento de diseño extremo. Cuando se presentó en el Salón de Ginebra de 1970, el módulo se convirtió instantáneamente en una de las mayores atracciones. Su apariencia parecía sacada de una película de ciencia ficción, desafiando todas las normas de diseño de la época. Décadas más tarde, en 2014, el coche fue adquirido por el diseñador James Glickenhaus, quien decidió restaurarlo y hacerlo completamente funcional, algo que nunca se había hecho antes. Hoy, el Ferrari 512S Modulo sigue siendo uno de los conceptos más audaces e icónicos jamás creados. Demuestra que Ferrari siempre ha estado dispuesta a llevar los límites del diseño automovilístico al extremo. Pero ahora quiero saber tu opinión. Si este coche se hubiera producido, ¿crees que habría sido un éxito o era demasiado futurista para su época? Déjanos tu comentario abajo.
1970 Porsche Tapiro. Si crees que todos los Porsche siguen el mismo diseño clásico y redondeado, entonces el Porsche Tapiro te va a sorprender. Creado por el legendario diseñador Giorgetto Giugiaro, este concept car rompió todas las tradiciones de la marca al presentar un diseño angular y futurista, completamente diferente a los modelos convencionales de Porsche. ¿El resultado? Un coche con el alma de un deportivo alemán, pero con una estética que parecía esculpida por un artista modernista. El diseño del Tapiro reflejaba la revolución estética que Giugiaro estaba impulsando en los años 70. Con líneas rectas, un perfil afilado y faros retráctiles, seguía la tendencia de los coches en forma de cuña, que dominaba el diseño automovilístico de la época. Pero lo que más llamaba la atención eran sus puertas de ala de gaviota, Gullwing, que le daban un aspecto aún más exótico y vanguardista. Bajo esta carrocería angular, el Tapiro mantenía la esencia de Porsche. Basado en el Porsche 914 Diagonal 6, un modelo que dividía opiniones entre los aficionados de la marca, montaba un motor flat six de 2,4 litros, derivado del Porsche 911 de la época. Este bloque entregaba 220 caballos de fuerza, permitiendo una experiencia de conducción deportiva con el ADN de Porsche. Con tracción trasera y un chasis ligero, tenía todo para convertirse en un coche de producción emocionante. El Porsche Tapiro fue presentado en el Salón de Turín de 1970, donde atrajo mucha atención, pero nunca pasó de ser un concepto. Giugiaro quería demostrar que Porsche podía adoptar un estilo más agresivo y geométrico, pero la marca optó por seguir con su diseño tradicional. Sin embargo, el Tapiro no fue completamente olvidado, su estética influyó en otros proyectos de Giugiaro, incluido el legendario DeLorean DMC-12, que años después se convertiría en un ícono de la cultura pop. El destino del Porsche Tapiro, sin embargo, fue trágico. Tras ser vendido a un empresario español, el coche habría sido destruido en un incendio después de un ataque de manifestantes. Solo quedan fotos y registros de su existencia, lo que lo convierte en uno de los conceptos más misteriosos y enigmáticos de Porsche. 1978 Lancia Civilo. Imagina que estás en los años 70 y, de repente, ves un coche que parece una mezcla entre un avión furtivo y un ovni. Sin espejos retrovisores convencionales, sin ventanas visibles y con un diseño tan futurista que bien podría haber salido de una película de ciencia ficción. Así era el Lancia Civilo, un concepto de 1978 creado por Bertone para explorar el futuro del diseño automotriz. El Civilo se basaba en uno de los mayores íconos del rally, el Lancia Stratos, pero con una apariencia completamente transformada. Si el Stratos ya era un coche exótico, el Civilo lo llevó al extremo. Las formas angulares y agresivas fueron reemplazadas por líneas fluidas y superficies continuas, donde prácticamente no se distinguía la separación entre la carrocería y las ventanas. De hecho, las ventanas eran uno de los elementos más impactantes. En lugar de cristales tradicionales, el Civilo utilizaba paneles de policarbonato tintado fusionados con la carrocería, creando un efecto visual impresionante. Esto lo hacía parecer una sola pieza maciza de metal, como si hubiera sido esculpido de un solo bloque. Otro detalle curioso, no tenía manijas visibles. Las puertas se abrían electrónicamente, algo extremadamente avanzado para la época. En el interior, Bertone no se contuvo en la innovación. El panel de instrumentos era envolvente y ultrafuturista, y el volante tenía una forma inusual, similar al mando de un avión. La cabina parecía un auténtico cockpit, reforzando aún más su identidad como coche experimental. A pesar de su diseño revolucionario, bajo la carrocería, el Civilo seguía siendo un Stratos. Usaba el mismo motor V6 de 2,4 litros de Ferrari, con 190 caballos de fuerza. Puede que no parezca mucho hoy en día, pero para un coche tan ligero y compacto, esto aseguraba una conducción agresiva y emocionante. El chasis y la suspensión también provenían del Stratos, manteniendo su naturaleza deportiva. El Lancia Civilo fue presentado al mundo en el Salón de Turín de 1978, donde atrajo miradas por su enfoque radical. Sin embargo, como muchos conceptos de esa época, nunca llegó a producción. Su diseño audaz fue un reflejo de la creatividad sin límites de Bertone en los años 70, una era donde los diseñadores estaban dispuestos a desafiar todas las normas. Décadas después, el Civilo sigue siendo una pieza única y extremadamente rara. Fue restaurado y vendido en una subasta por R.M. Sotheby's, demostrando que, aunque nunca llegó a las calles, su importancia en la historia del automóvil sigue siendo enorme. 1979 Aston Martin Bulldog. Si Aston Martin siempre ha sido conocida por sus coches elegantes y clásicos, en 1979 la marca decidió sorprender al mundo con algo completamente diferente. El Aston Martin Bulldog era un superdeportivo que parecía más una nave espacial que cualquier otro modelo de la marca. Líneas rectas, un perfil extremadamente bajo y un diseño digno de una película de ciencia ficción.
Este coche no solo era futurista, era uno de los Aston Martin más radicales jamás construidos. El proyecto Bulldog nació de una ambición audaz. Aston Martin quería demostrar que podía construir el coche más rápido del mundo. La idea fue impulsada por el director ejecutivo de la época, Alan Curtis, quien encargó el proyecto al ingeniero Mikel Oasby. El resultado fue un coche que rompió todas las reglas de la marca, adoptando un diseño angular y completamente diferente a los Grand Tours tradicionales por los que Aston Martin era famosa. El diseño del Bulldog era absolutamente innovador para su época. Con una carrocería extremadamente baja, su altura era de apenas 1,9 metros, lo que le daba la impresión de deslizarse casi pegado al suelo. Su aspecto estaba marcado por una forma trapezoidal y un conjunto de 5 faros retráctiles, ocultos en una franja delantera, lo que le daba una apariencia futurista y agresiva. Las puertas eran un espectáculo aparte. En lugar de las tradicionales puertas de Aston Martin, el Bulldog adoptó puertas en tijera, al más puro estilo de los superdeportivos italianos. Pero lo que realmente hacía especial al Aston Martin Bulldog era lo que escondía bajo su carrocería. Estaba equipado con un motor V8 biturbo de 5,3 litros, capaz de generar 600 caballos de fuerza, una cifra impresionante para la época. Con una velocidad máxima estimada en 322 km por hora, podía haberse convertido en el modelo más rápido jamás creado por Aston Martin en los años 70. Su interior también era altamente tecnológico para la época, con pantallas digitales y botones futuristas que reforzaban su estética innovadora. El Bulldog fue diseñado para romper récords, pero la situación financiera de Aston Martin terminó afectando sus planes. Inicialmente, la marca tenía la intención de producir entre 15 y 25 unidades, pero al final, solo se fabricó una. Durante años, el coche permaneció en el olvido, pasando de un dueño a otro sin apenas ser utilizado, hasta que recientemente fue restaurado y probado nuevamente, demostrando que su rendimiento seguía siendo impresionante. Hoy en día, el Aston Martin Bulldog sigue siendo uno de los proyectos más atrevidos de la marca, un modelo que desafió todo lo que se conocía sobre Aston Martin y que pudo haber cambiado su historia para siempre. Ahora quiero saber tu opinión. Si el Bulldog se hubiera producido en mayor cantidad, ¿habría cambiado el destino de Aston Martin? ¿O era demasiado adelantado para su tiempo? Déjanos tu comentario. 1970 Monteverdi i450 SS. Imagina un superdeportivo suizo que, en los años 70, quería desafiar a gigantes como Ferrari y Lamborghini. Ese era el Monteverdi i450 SS, un coche exótico creado para demostrar que Suiza, un país más conocido por sus relojes de precisión y chocolates de lujo, también podía fabricar máquinas de alto rendimiento. Con un motor monstruoso y un diseño impresionante, tenía todo para convertirse en una leyenda de los superdeportivos, pero su historia tomó un camino diferente. El Monteverdi i450 SS nació de la mente visionaria de Peter Monteverdi, un empresario e ingeniero suizo que ya tenía experiencia en la fabricación de coches de lujo. Pero esta vez, quería algo más extremo, un verdadero rival para los superdeportivos italianos, capaz de entregar una potencia impresionante y un rendimiento fuera de serie para la época. Para lograrlo, no escatimó en nada. El coche montaba un motor Chrysler EMI V8 de 7,0 litros, que generaba 450 caballos de fuerza, una cifra sorprendente incluso para los estándares actuales. Con este motor montado en posición central, el i450 SS prometía una aceleración brutal, pasando de 0 a 100 km por hora en solo 4,9 segundos, con una velocidad máxima de 290 km por hora. El nombre i no fue elegido por casualidad. En alemán, significa tiburón, y el coche hacía honor a su nombre con un diseño agresivo y feroz. Su apariencia era una combinación de elegancia y brutalidad, con una carrocería compacta y aerodinámica, además de una postura ancha e imponente. El diseño del i450 SS recordaba un poco al de Tommaso Pantera, pero con elementos únicos, como sus faros retráctiles y su perfil musculoso. Su construcción era avanzada, con un chasis tubular y carrocería de acero y aluminio para mantener el peso bajo control. Sobre el papel, el Monteverdi i450 SS parecía perfecto. Pero tenía un gran problema: era difícil de manejar. El motor enorme y la distribución de peso desequilibrada hacían que el coche fuera extremadamente inestable, lo que preocupó a Peter Monteverdi. La producción inicial preveía 49 unidades, pero al final solo se construyeron 2, un prototipo y una segunda unidad terminada años después. El i450 SS terminó convirtiéndose en una joya de colección, con un estatus casi mítico entre los entusiastas de los superdeportivos. Su rendimiento extremo y su diseño impactante lo convirtieron en uno de los mayores que hubiera pasado de la historia del automóvil. Y ahora dime, después de viajar en el tiempo y conocer estas increíbles máquinas, ¿cuál de estos supercoches de los años 70 te sorprendió más? ¿Crees que alguno merecía haber sido producido en serie,
¿O fue mejor que se quedaran como experimentos futuristas? Déjanos tu comentario, porque hablar de estas rarezas automovilísticas con ustedes hace que este contenido sea aún más especial. Y si te ha gustado esta lista, prepárate, porque hay otro video que no te puedes perder. Si los años 70 fueron una década de atrevimiento, los años 60 fueron el nacimiento de algunas de las mayores locuras de las marcas americanas. Así que haz clic ahora en el video que aparece en pantalla y descubre los 10 conceptos de coches americanos más increíbles y sorprendentes de los años 60. Nos vemos allí.